parte. Vamos a comenzar directamente en lo que son los 7 principios. Como les dije, vamos a hacer un pequeño recorderis de los principios como tal del HACCP, no de las partes preliminares, porque esas ya las profundizamos en la anterior capacitación, ¿sí? Los 7 principios del HACCP son muy comunes ya para nuestra rama. Se basan en realizar un análisis de peligros o de riesgos, identificación de puntos críticos de control, establecimiento de los límites críticos, establecimiento de los monitoreos, establecer acciones correctivas, procedimientos de verificación para el HACCP y mantenimiento de registros o documentación del sistema. ¿De acuerdo? Vamos a verlos acá. Primerito, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que es el análisis de peligros. Acuérdense que dentro de las partes preliminares del HACCP tenemos la elaboración del diagrama de flujo, ¿sí? Después de que hacemos el diagrama de flujo, lo verificamos en planta, hacemos o realizamos lo que es la selección del equipo HACCP. Este equipo HACCP va a hacer una verificación de cada una de las etapas y va a identificar cuáles son los peligros que pueden llegar a presentarse en cada una de las etapas. Y posteriormente a que identificamos cuáles son los posibles peligros, vamos a tener que identificar cuáles van a ser nuestras maneras de monitorearlo, de corregirlo y posteriormente cómo lo vamos a controlar. ¿De acuerdo? Ok. El peligro. Primero que todo vamos a definir cuáles son los peligros. Los peligros son cualquier agente biológico, químico o físico que esté presente en el alimento y que pueda llegar a ocasionar algún tipo de efecto adverso a la salud del consumidor. Recuerden que cuando hacemos nuestra descripción de producto, cuando hacemos nuestra descripción tenemos que identificar cuál es nuestra población y dependiendo de nuestra población vamos a saber qué tipos de peligros también tenemos que comenzar a evaluar, ¿de acuerdo? Los tipos de peligros, como mencionamos, son los físicos, químicos y biológicos. En los físicos tenemos peligros como vidrio, plástico, tierra, podemos tener piedritas, podemos llegar a caso a tener, por ejemplo, contaminantes provenientes de los manipuladores, por ejemplo, aretes, relojes, piezas. Sí, recuerden que muchos de los peligros podemos evitarlo con las buenas prácticas, pero el hecho de que podamos evitarlo no quiere decir que no exista. Lo tenemos que identificar y podemos decir cómo lo controlamos, ¿sí? El hecho de, como les dije, el hecho de que tengamos buenas prácticas no quiere decir que no vamos a tener que enumerar estos peligros cuando vamos a hacer nuestro análisis, ¿de acuerdo? Tenemos también los peligros químicos, como son los productos de limpieza, de desinfección, por ejemplo, en las líneas de producción. Tenemos productos químicos, por ejemplo, como los desengrasantes, que utilizamos en los líquidos, por ejemplo, ¿de qué? Que utilizamos para las maquinarias, por ejemplo, los productos de estas grasas de grado alimenticio que son para los lubricantes, ¿sí? Este tipo de productos, así sean de grado alimenticio, pueden generar algún tipo de contaminación si exceden la cantidad que pueda llegar a estar en contacto con el alimento, ¿sí? Dentro de los peligros químicos también tenemos productos no, tenemos también contaminantes como lo que son las toxinas generadas por varios tipos de microorganismos o toxinas provenientes del mismo alimento, de mohos, de levaduras. Recuerden que para la evaluación de estos riesgos tenemos que tener muy en cuenta la parte de la literatura, el conocimiento técnico que nos puede ir enfocando y nos puede ir guiando hacia la identificación de todos los peligros que puedan llegar a producirse dentro de la producción, ¿sí? Tenemos también los peligros biológicos que son ocasionados por insectos o por cualquier tipo de plagas, bacterias, parásitos, en sí pues toda la parte de microorganismos por contaminación del mismo alimento, contaminación cruzada, tenemos contaminación del ambiente, de superficies, pues hay muchas
probabilidades, tenemos crecimientos que excedan los límites por problemas de temperaturas, ya sea que se exceden las temperaturas o ya sea que no estemos llegando a la temperatura que es, por ejemplo, para la eliminación de ciertos peligros. ¿Sí? Todo esto va a ir muy, muy enfocado hacia lo que nosotros tenemos que ir investigando. ¿Sí? Aquí. Debe examinarse todo el proceso de fabricación para identificar los peligros potenciales, ¿sí? No podemos saltarnos ninguna etapa. No podemos decir, no, es que la recepción, ¿qué va a pasar en la recepción? No, es que solamente cuando lo vamos a mezclar y cuando lo vamos a hacerle la cocción. Todas las etapas se tienen que evaluar. El hecho de que las evaluemos y encontremos peligros no quiere decir que vaya a ser un punto crítico de control, ¿sí? Tenemos que saber que hay muchos puntos de control que nosotros podemos tener dentro de nuestros procesos que los, como les dije, los controlamos con los prerequisitos. La mayoría, casi todos los vamos a controlar con los prerequisitos, pero el hecho de que sepamos que lo controlamos y cómo lo hacemos no quiere decir que no lo vamos a tener que enumerar en el momento en que vamos a hacer nuestro análisis de peligros. Por eso es que, como les comentaba en la primera parte, el análisis de peligros es una de las partes principales en el HACCP, si no es que es la más importante. ¿Por qué? Porque de aquí es que se desliga toda la información por la cual vamos a hacer nuestro plan HACCP. ¿Sí? Si nosotros no sabemos identificar correctamente los peligros, puede que no podamos llegar a tomar una decisión correcta en el momento en que vamos a identificar nuestros puntos críticos de control. Por ende, entonces esta es la parte fundamental. ¿Sí? No quiero decir que las otras no sean importantes, todas son importantes, pero esta hay que tener principal cuidado. ¿Sí? Es también necesario considerar lo que son materias primas e ingredientes, tanto en la clase, duración, almacenamiento, distribución, todo. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerden que tenemos que controlar también nuestros proveedores, las materias primas, tenemos que tener sus fichas técnicas, tenemos que saber cuáles son los requisitos que le vamos a pedir a nuestros proveedores y vamos a tener que decir cómo lo controlamos. ¿Sí? Nuestro análisis de peligros, entonces, no solamente incluye las etapas de proceso, sino que también incluye lo que son las materias primas y los ingredientes. Entonces empezamos con materias primas e ingredientes y posteriormente vamos a continuar con la etapa de recepción de las materias primas. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? En una sabemos qué es lo que vamos a solicitar y en la recepción ya es el paso o la etapa cuando nosotros la estamos recibiendo ya directamente dentro de nuestra planta. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en consideración que eso debe incluirse en el HACCP. Los peligros deben ser seleccionados en función de la frecuencia y la posibilidad de ocurrencia, en concentraciones que ofrezcan riesgos significativos al consumidor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que no solamente tenemos que decir qué peligro hay, sino que vamos a tener que identificar si son significativos o no son significativos, ¿sí? Y tenemos que saber si realmente pueden llegar a estar en el alimento. ¿Sí? No todos los alimentos se comportan de la misma forma, por eso es que es importante tener personal técnico o personal con suficiente conocimiento dentro del equipo HACCP para que al momento en que vamos a hacer nuestro análisis de peligros podamos identificar esto. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí les estoy dando un enunciado. Tenemos, por ejemplo, el vibrio para hemolíticos es un peligro significativo en el pescado marino, ¿sí? Mientras que los residuos de antibiótico puede serlo en lo que es el pescado de cría. En la histamina, por ejemplo, está en los pescados, que son los pescados escombroides, ¿sí? Pero esos no están en productos de origen vegetal, ¿sí? O sea que no todos los peligros son los mismos en todos los alimentos. Y por ejemplo, en el pescado, miren la diferencia. En el pescado marino está el vibrio, mientras que en el pescado de cría está el antibiótico. Y puede que tengamos pescados escombroides de cría o marino directamente, pero la histamina va directamente relacionada al tipo de pescado y a la temperatura que se maneje y los tiempos, ¿sí? Por ende, tenemos que saber que no todo se maneja de la misma forma.
Tenemos que tener suficiente claridad en esto para poder hacer un buen análisis. Recuerden que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden escribir. Primero debe evaluarse si los peligros están presentes en materias primas o ingredientes, ¿sí? Y si pueden hacerse durante la producción, almacenamiento o utilización del alimento. Recuerden que también tenemos que tener en consideración el almacenamiento y el consumidor final. Uno de los peligros que tenemos en el consumidor final es que de pronto lo vayan a consumir a un alimento que tenga un alergeno, ¿sí? Entonces nosotros como empresa tenemos que reducir el riesgo. ¿Y cómo vamos a reducir el riesgo de que alguien consuma un alimento que tenga un alergeno que le vaya a generar un daño? Pues lo vamos a tener que identificar correctamente en nuestra etiqueta, ¿sí? Entonces, esto, recuerden, es durante toda la cadena. El HACCP va hasta el consumidor final, siempre que podamos, como les digo, controlarlo o podemos reducir. Generalmente, cuando es del consumidor, es en la etiqueta, como les dije en el caso, por ejemplo, de los alimentos o en el caso de las condiciones de uso, por decir algo. Indicar que debe almacenarse refrigerado posteriormente a que es abierto o que se debe mantener en refrigeración durante su periodo de almacenamiento, ¿sí? Esas cosas son importantes que la tengamos en cuenta. Perdón. Cuando hacemos el análisis de peligros, hay ciertas preguntas que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Porque ¿qué es un análisis de peligro? No es simplemente decir, o coger un ejemplo de alguna empresa que tenga un alimento parecido al de nosotros y poner ese mismo listado. No, tenemos que sentarnos, empezar a hacer por ejemplo, con nuestro diagrama de flujo, que esa es como la parte más correcta para comenzar a hacer las cosas, porque nos va mostrando nuestras etapas, ¿cierto? Entonces empezamos con nuestros ingredientes, luego empezamos con cada una de las etapas. ¿Y qué vamos a hacer? Sentamos el equipo HACCP y empezamos a hacernos preguntas, ¿sí? Empezamos, por ejemplo, decimos, ¿hay algún ingrediente que sea peligroso si se usa en exceso? Decimos, bueno, que este ingrediente, si lo agregamos mucho, nos puede dar un peligro, porque usted acuerda que los aditivos también son parte de los ingredientes, ¿sí? Entonces decimos, bueno, y por ejemplo, dentro de los aditivos, ¿hay alguno que llegado el caso haya un exceso sea peligroso para el consumidor? Sí, no. Entonces ya sabemos si esto es un peligro que podamos ir comenzando. O sea, nosotros empezamos y vamos escribiendo. Vemos, ¿hay algún peligro por ejemplo, con los aditivos? Decimos, sí, no, otra cosa. ¿Qué otro peligro puede haber en los ingredientes? Que venga contaminado. ¿Hay algún ingrediente que tenemos que tener cuidado de la temperatura que llega? Entonces lo vamos anotando. Entonces vamos anotando todo eso. Hay un posible presencia qué sé yo, de histamina, porque el pescado haya estado más de 4 horas a una temperatura superior de tal. Lo vamos a anotar. Vamos anotando todos los posibles peligros que nos vamos imaginando. Porque después de eso es que vamos a verificar si es significativo o no significativo y vamos a ver si vamos a necesitar medidas de control. Pero tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir haciendo unas preguntas y tenemos que ir diciendo nosotros mismos, no, aquí este no, o sí, aquí este sí. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos en un análisis de peligros. Luego decimos, por ejemplo, la cantidad y tipo de ingrediente ácido y pH resultante del producto final afectan el desarrollo o la supervivencia de microorganismos. Tenemos que ver si nosotros usamos productos ácidos o si nosotros usamos un producto, por ejemplo, que la humedad o la actividad de agua afecte, por ejemplo, la supervivencia de algún patógeno. ¿Sí? Si vemos que es un producto que por su humedad tiene la predisposición a tener moho, entonces decimos, bueno, esa humedad que tenemos nos va a afectar en algún momento la formación de moho o la humedad con la que lo recibimos puede que en este momento tenga algún tipo de presencia de moho, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir evaluando, ¿sí? Aquí tenemos otras preguntas, por ejemplo, los contaminantes podrían entrar en contacto con el producto durante la operación del proceso. Esto, por ejemplo, tenemos que si hay un equipo que nosotros utilicemos con algún tipo de lubricante, por ejemplo, podemos pensar,
o evaluar si ese equipo en algún momento puede llegar a contaminar con un residuo químico al alimento. Tendríamos que ir a la planta, verificar el equipo, verificar el proceso para ver, ¿sí? Por eso es que tenemos que estar muy metidos en la planta, para revisar a ver si efectivamente hay alguna posibilidad de que haya una contaminación. No decimos, no, es que el motor está aún completamente tapado, no entra en ningún contacto, entonces decimos, no, pues eso no es un peligro. Pero si puede haber la posibilidad, entonces la anotamos, sí, hay una posibilidad, entonces lo vamos a anotar. Eso es lo que vamos haciendo cuando hacemos un análisis de riesgos. Nos sentamos el equipo HACCP y vamos analizando etapa por etapa qué es lo que puede llegar a ocurrir durante el proceso y durante nuestra producción como tal, ¿sí? Entonces, lo más recomendable es que el equipo HACCP observe durante el tiempo que sea necesario a fin de cerciorarse también si las prácticas que estamos definiendo en nuestro diagrama de flujo y en nuestra descripción de proceso es correcto a lo que se está escribiendo y es normal, ¿sí? Tenemos que, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, si nosotros vamos y observamos los manipuladores, vemos a ver si realmente hay alguna posibilidad de que haya una contaminación cruzada. Si vemos que se dice que es que lo usan en una mesa, pero cuando vamos realmente a la producción vemos que ellos realmente están usando otra mesa y puede al ver algún tipo de contaminación de un producto crudo con un producto que ya está en proceso, pero lo están usando así porque la línea es más rápida. Tenemos que ir a la planta y evaluar eso. Eso también nos va a dar, vamos a ir observando en la producción, en la observación tanto de manipuladores como de equipos que usamos, de los procesos. Podemos tener de pronto un poco más de idea de qué posibles peligros hayan. Estamos viendo también a un manipulador que se esté tocando, por ejemplo, el cabello. Entonces puede haber y luego va a ir a tocar el alimento. Hay una contaminación cruzada por aquí, o hay problemas con nuestros prerequisitos en la parte de control del personal. Todo eso lo tenemos que ir evaluando y como les dije, lo vamos anotando, porque eso lo vamos a ir definiendo luego a ver si es un peligro significativo o no. Después de que hicimos todo nuestro listado, nos sentamos, hicimos una lista enorme de peligros, vamos a ir analizando si hay algún tipo de posibilidad de que ocurra o que no ocurra, porque hay muchas veces que realmente la posibilidad no existe. Por evaluación, por análisis, vemos que no, realmente no existe en el alimento, entonces simplemente vamos a decir que la ocurrencia pues no va a suceder. Pero hay otros que sí, vamos, y entonces, ¿cómo vamos a ir evaluándolo? Vamos a tener que demostrar que es significativo, ¿no? Entonces tenemos que identificar y seleccionar en cada uno de los riesgos, de los peligros que vamos identificando, a ver qué probabilidad hay que ocurra y cuál sería la severidad o la peligrosidad con relación ya al consumidor, ¿sí? Las probabilidades pueden ser remotas, bajas, media, alta, o sea, ¿qué tan probable? O sea, ¿qué tanto puede llegar a ocurrir en nuestro proceso? Y la severidad puede ser alta, mediana o baja, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿sí? Hay muchos cuadros, hay muchas tablas y cada empresa selecciona la que le es más conveniente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, definimos que si es significativo, si tenemos las combinaciones de probabilidad y gravedad como alta alta o alta media, media alta, baja probabilidad, pero alta gravedad, por ejemplo, o severidad, ¿sí? Con esto vamos definiendo a ver si realmente es o no es un peligro significativo. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos que aquí lo manejan con puntuación, que la severidad va de 1 a 5, entre 5 más alto, 1 menor, y la probabilidad es lo mismo, ¿sí? Para certificaciones y compra de productos. Ah, ya,
en el chat estaban escribiendo, ahí les están mandando el correo y el celular para lo que son los certificados. Entonces, aquí vamos seleccionando también la probabilidad por la severidad y nosotros especificamos de bajo es de 1 a 5, intermedio de 6 a 9, alto. Esto lo vamos definiendo, como les dije, cada empresa lo define, ¿sí? Pero pues tenemos que tener algún tipo de sustento, pues no podemos decir que si tenemos una probabilidad de 1 a 25, decimos que alto es solamente el último y moderado es el antes del último y bajito son los primeros 15. No, o sea, tenemos que ser lógicos, tenemos que ver cuáles son nuestras probabilidades y saber identificarlas, ¿sí? Porque si nosotros mismos bajamos estos para que los peligros no sean significativos, como quien dice, para mentirnos a nosotros mismos, no hacemos nada de esto. Aquí tenemos que ser muy honestos, tenemos que saber cuáles son nuestros peligros, cuáles son significativos, cuáles no son significativos, para luego poder evaluarlos con nuestro árbol de decisiones y definir si es un punto crítico, ¿sí? El hecho de que tengamos muchos peligros significativos no quiere decir que todos vayan a ser puntos críticos. Podemos tener una cantidad de peligros significativos que obviamente vamos a poder controlar con nuestros prerequisitos. Para eso es que hicimos los prerequisitos, para eso tenemos las buenas prácticas, los procedimientos de limpieza, nuestros procedimientos de manejo de plagas. Para eso fue que se hicieron, para poder controlar los peligros que pueden llegar a estar dentro de la planta. Pero como les dije, el hecho de que haya muchos peligros significativos no quiere decir que estos sean puntos críticos de control. Y si tenemos varios puntos críticos de control, tampoco tenemos que asustarnos. El hecho de que tengamos un punto crítico de control significa que es un punto al cual vamos a tener que ponerle más cuidado. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a estar controlando muy bien. No quiere decir que estemos haciendo algo mal en la planta. ¿Sí? Porque muchas veces se asustan que, ay, que es que me salieron 3, me salieron 4 puntos críticos de control y entonces yo qué voy a hacer. No, el hecho de que lo tengamos quiere decir que la planta está demostrando que está controlando muy bien esta etapa y que vamos a llevar nuestros registros y nuestros controles y nuestras evaluaciones y vamos a demostrar que todo se está llevando correctamente y que vamos a obtener productos inocuos. ¿De acuerdo? La mejor planta no es la que tiene 0 puntos críticos de control. Los puntos críticos generalmente siempre van a estar presentes, solo que la planta demuestra que está haciendo bien las cosas es con el manejo que le dé a estos. ¿De acuerdo? Cuando hacemos las decisiones de los puntos críticos, de los análisis de peligros, que apenas tenemos que fundamentar todo, ¿sí? Y justificarlo, no podemos inventarnos las cosas. La probabilidad de los peligros nos lo dicta la ciencia, o sea, la literatura, la información que tengamos, ¿sí? El daño que nos da una toxina, eso nos lo da la literatura, lo tenemos que saber de dónde viene, y por qué se da, cómo se da y cuándo se da, ¿sí? Igual que los peligros químicos. La experiencia nos da la probabilidad de los físicos, ¿sí? Porque el hecho de que algo, los físicos recuerden que mayoría de cosas son controlables con buenas prácticas, pues que el hecho de que alguien lleve un arete y se pueda caer en un alimento, pues eso nos lo da la experiencia, ¿sí? Nosotros sabemos, no, es que aquí no me llega nadie con esto, o yo lo controlo con esto cada cierto tiempo, entonces eso nos da la, la posibilidad de justificar este tipo de probabilidad. Y ya la severidad como tal nos lo da también la literatura, nos va a decir qué tan serio es el daño que nos puede ocasionar, por ejemplo, el hecho de que nos tomemos una astilla, nos consumamos una astilla, por ejemplo, de metal cuando está en algún tipo de producción que lleve algún tipo de elemento que pueda ser contaminante de metal, ¿sí? La severidad nos lo da la literatura. Hay un error muy frecuente en la determinación de la severidad y es de que vamos a poner una severidad baja porque hay una medida preventiva en el proceso o un peligro posterior que disminuye ese peligro. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo aquí tenemos recepción de materias primas de un proceso productivo que esté contaminado con salmonela. La severidad es muy alta porque una
una enfermedad por salmonela puede ser muy peligrosa para el consumidor. Pero posteriormente vamos a tener algún tipo de tratamiento térmico, el cual va a eliminar la salmonela. Entonces, decimos pues que no es tan dañino. Ahí no podemos decir eso. El hecho de que estemos bajando el peligro a un nivel aceptable, o sea, eliminándolo, no quiere decir que la severidad se esté disminuyendo. La severidad es la misma. La presencia de la salmonela tiene una severidad alta. El hecho de que lo vayamos a disminuir en otra etapa del proceso nos va a definir si es un punto crítico en esa etapa o no. Pero no quiere decir que la gravedad de que esté contaminada con eso va a disminuir, ¿sí? Así que tenemos que tener muy en cuenta eso. La severidad no va a verse afectada por la disminución posterior en otras etapas. Sigue siendo la misma. Otra cosa es que luego la vamos a controlar en otra etapa. Entonces, lo máximo que podríamos hacer es de que en este punto no sea un punto crítico, pero porque lo vamos a reducir en la fase siguiente. Pero cuando hacemos el análisis de peligros, la severidad va a seguir siendo la misma. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de un formulario para un análisis de peligros. Decimos cuál es la materia prima. Vamos a identificar los peligros potenciales, ya sean biológicos, químicos o físicos. Y vamos a hacer la evaluación de riesgos con la tablita que hicimos ahí. Vamos a decir si es un peligro alto, una probabilidad alta y una gravedad baja o algo así, dependiendo del peligro que tengamos. Y vamos a decir si es significativo o no es significativo. Acuérdense que nos lo da la tablita, la anterior, las anteriores. ¿Sí? Déjenme recordar, aquí es. Nos va a decir si es significativo o no significativo, si tenemos severidad alta o mediana o baja, o si la probabilidad cumple o no cumple con esos parámetros. ¿Sí? Recuerden que todo esto es tanto con la literatura como con la experiencia. Después de que definimos si es un peligro significativo o no es significativo, vamos a enumerar o vamos a indicar cuál va a ser la medida de control o el programa. O sea, aquí decimos programa prerequisito, o sea, que cómo lo vamos a controlar. ¿Cómo lo vamos a controlar? Con nuestra medida de control. O sea, nosotros vamos definiendo todo. Y posteriormente vamos a hacer la evaluación del árbol de decisiones para definir si es un punto crítico. Pero primero que todo vamos a decir si es significativo o no es significativo y cómo lo controlamos. ¿De acuerdo? La medida de control es cualquier acción o actividad que vamos a realizar en la etapa evaluada para prevenir o eliminar inocuidad del alimento, ¿sí? Un peligro puede requerir más de una medida de control, ¿sí? Muchas veces en un solo peligro decimos, no, es que esto lo controlamos con, qué sé yo, con lavado de manos, con buenas prácticas higiénicas y adicionalmente de eso lo estamos controlando con buenas prácticas de almacenamiento. O sea, uno puede tener varias medidas en un solo punto. El hecho de que nosotros tengamos uno no quiere decir que vaya siendo uno a uno. ¿De acuerdo? Y también tenemos que de igual manera un peligro puede controlarse por una medida de control. No quiere decir que si tenemos un peligro tengamos que tener varias, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es justificarlo y pues que la justificación sea acorde al peligro que tenemos en ese momento, ¿de acuerdo? De acuerdo a la tecnología de conservación del alimento y al mecanismo de acción sobre los mismos, podemos tener o podemos clasificar, por decir algo, el tipo de medidas de control, ¿sí? Tenemos medidas de control que es como por destrucción, o sea, vamos a destruir el microorganismo que tenemos ahí o el patógeno. La podemos destruir, por ejemplo, por cocción, pasteurización, esterilización, extrusión, o sea, los parámetros que destruyen en sí el peligro. Recuerden, por ejemplo, que una toxina no la podemos destruir. Si ya tenemos una toxina, ya lo que tendríamos que hacer es prácticamente destruir el alimento como tal. También tenemos de barrera, por ejemplo, que podemos tener refrigeración. La refrigeración no destruye
un microorganismo, ¿sí? Si tú tienes un alimento que esté contaminado y lo pones en refrigeración, no lo vas a destruir, pero vas a evitar que se reproduzca o que se multiplique a niveles que nos vayan a dar un daño al consumidor. Recuerden que muchos ingredientes o alimentos, como lo queremos manejar, bueno, más bien los dos, tienen algún tipo de contaminación microbiológica que es propia del alimento. Sí, hay muchos que sí tienen un recuento total de bacterias normales. ¿Sí? El hecho es de que tenemos límites o tenemos rangos dentro de los cuales es apropiado tenerlo o ya se exceden y pueden generar un daño al consumidor, ¿sí? Entonces la refrigeración lo que hace es que, por ejemplo, evita a que suban a niveles en los cuales ya puede llegar a ser un problema para la inocuidad, ¿de acuerdo? El hecho de que sea un producto inocuo no quiere decir que tenga que tener cero de todo, ¿sí? Tenemos muchos alimentos que tienen una carga microbiológica que está, como les dije, dentro de unos rangos que son permitidos, ¿sí? Eh, también tenemos pues, lo que es la congelación. Recuerden que la congelación tampoco elimina todos los microorganismos. Hay microorganismos que resisten la congelación, hay microorganismos que generan esporas, hay otros, por ejemplo, los parásitos, hay varios parásitos que se eliminan con congelación, ¿sí? Hay otros microorganismos que no. Entonces, todo depende de las características de cada uno del alimento. Tenemos también, por ejemplo, utilización de vacío, atmósfera modificada. Si tenemos utilización de vacío, podemos eliminar bacterias que requieran oxígeno para su reproducción. Y tenemos que tener en consideración que hay unas bacterias que son anaeróbicas, entonces puede que estas se reproduzcan aquí. Tenemos que tener estas cosas en consideración cuando vamos a hacer nuestro análisis, ¿sí? Tenemos deshidratación, disminución de contenido de agua, ¿sí? También tenemos otras que son por separación física, ¿sí? Tenemos un tamizado, tenemos una ultrafiltración. Muchos de estas, por ejemplo, estas medidas de control normalmente se utiliza para los peligros físicos, como ahí mismo lo dice, ¿cierto? Si tenemos piedritas, cosas, si hacemos un tamizado, lo estamos eliminando, estamos controlando, ¿sí? Ok. Tenemos también, bueno, estos son varios de las medidas de control así como que manejamos. Aquí les voy a dar ciertos tipos de ejemplos de medidas de control que se manejan dependiendo de los tipos de peligros, así, peligros generales. Si tenemos refrigeración o congelación de los alimentos, estos, como les dije, esa medida de control se utiliza, por ejemplo, para la proliferación, para el aumento del crecimiento de microbiológico. Esta es una medida, mantenerlo en refrigeración. Tenemos la, la cocción, en la cocción, por ejemplo, tenemos relaciones de tiempo y temperaturas específicas para eliminar determinados microorganismos o reducirlos. O sea que la medida de control sería la relación tiempo-temperatura para alcanzar la cocción necesaria para ese tipo de, de, de microorganismos. Y tenemos que especificar cuál es la relación correcta para llegar a eso y cómo vamos a medirlos. Recuerden que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, mediciones y eso, si tenemos mediciones de temperatura, cuando vamos a medir y alcanzar una temperatura que es temperatura, por ejemplo, de cocción, tenemos que saber que debemos medir en los puntos más fríos para saber que todo el alimento consiguió llegar a la temperatura que necesitábamos. Si vamos a tener temperaturas más bien de refrigeración, tenemos que verificar cuáles son los puntos más calientes y medirlos ahí para saber que realmente el producto llegó a la temperatura que requeríamos, ¿sí? En productos biológicos, en peligros biológicos también manejamos muchas medidas de control con lo que son las prácticas de higiene y hábitos del personal, ¿sí? Porque evitamos, por ejemplo, contaminaciones cruzadas. Muchas veces cuando tenemos contaminaciones o peligros de contaminaciones cruzadas, nuestra medida de control generalmente son las buenas prácticas de manufactura o prácticas de higiene, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo,
peligros que se puedan controlar con fermentaciones o acidificaciones de productos. Recuerden que, por ejemplo, en el caso del yogur, hay bacterias lácticas en el yogur que generan una acidez y esto evita o inhibe otros microorganismos que puedan llegar a estar ahí y con esto los controlamos, ¿sí? Entonces, la parte de la acidez sería la medida de control, la verificación de la acidez, ¿sí? El cambio de la disponibilidad del agua, lo que es la deshidratación, el secado, la cantidad, por ejemplo, de la utilización de sal y sustancias conservantes. Esto puede evitar el crecimiento de microorganismos. Esto es una medida de control, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una adición de conservantes, esa sería una etapa hecha directamente para la eliminación de un producto, no de una posible contaminación por microorganismos. ¿Sí? Tecnologías de envasado también es una medida de control, por ejemplo, para peligros biológicos. Inhibe microorganismos que requieran aire para crecer, los microorganismos aeróbicos. Control de origen, o sea, el control que nosotros le hacemos a las materias primas. Generalmente van relacionadas con los certificados de análisis que nos dan nuestros proveedores y también las verificaciones al momento de la recepción de que cumpla con los requisitos, ¿sí? Controles en la elaboración, verificación de las fórmulas, empleo de aditivos, todo esto para verificar, por ejemplo, que no tengamos aditivos superiores a lo que está permitido por la norma y pueda generar un problema para la salud del consumidor. Bueno, lo del microorganismo ya lo habíamos visto. Limpieza y saneamiento también reduce a niveles aceptables muchos de los posibles contaminantes que tengamos en el alimento. Esto nos da como medidas de control algún tipo de peligro que hayamos podido identificar. Medidas de control de productos químicos, por ejemplo, almacenamiento adecuado. Acuérdense que un peligro puede hacer que tengamos algún tipo de equivocación al seleccionar el aditivo que vamos a utilizar y lo podemos controlar con nuestras buenas prácticas de almacenamiento, ¿cierto? Identificación de todos los productos químicos, prevención de contaminación por lubricantes en las máquinas que estamos utilizando en el proceso, porque haya que hay residuos de pintura, que si vemos que hay alguna pared que se descascará, que el mismo equipo tenga pintura que veamos que pueda llegar a descascararse y caer dentro del alimento. Pues hay muchas cosas aquí que tenemos que verificar, ¿sí? Aquí en medidas de control, por ejemplo, para peligros químicos, miren, tenemos lo que es el control del etiquetado, donde decimos vamos a identificar lo que son productos como alergenos o productos como ingredientes como tal. Puede contener la leche, que si tiene gluten, que si tiene soya, que si tiene pescado. Muchos de, casi que la mayoría de los países ya tiene identificados cuáles son los alergenos y tiene por obligación ya especificado cómo debe estar en la etiqueta identificado este tipo de alergenos, ¿sí? También tiene identificado cómo se dice, ¿sí? Muchas veces se debe nombrar solamente el alergeno como tal, leche, soya, trigo, o algún tipo de producto. Si yo tengo un queso, yo no voy a poner contiene queso, ¿no? Se tiene que indicar el ingrediente que es como se dice, el alergeno como tal, que sería la leche, ¿sí? Para el control, aquí nos están escribiendo, para el control de fechado, también sirve para colocar fecha de vencimiento. No te entendí la pregunta. La fecha de vencimiento es de carácter obligatorio, pero no sé aquí a qué te refieres como control de fechado. No, era una pregunta. ¿Se escucha? Sí, dime. Es como ahí dice control de etiquetado. Solamente quería saber si ahí también se pone, digamos, la fecha de vencimiento.
Aquí la fecha de vencimiento no se coloca como un punto de control, o sea, no es no es un peligro como tal, porque pues en teoría todos los alimentos se van a dañar, ¿cierto? Un peligro sería algo que le va a hacer daño al consumidor y que se tenga que poner como, te digo, como más específico, ¿sí? Un alergeno es para identificar. Todo el mundo sabe que todos los productos tienen que verificar su fecha de vencimiento, pero no todos los productos tienen alergenos. Entonces, el que tenga un alergeno tiene que tener esa medida de control. Todos los restos de los alimentos en su totalidad van a tener que tener fecha de vencimiento. Entonces, no se toma como una medida de control lo que es la fecha de vencimiento como tal, ¿sí? Eso ya es un requisito de etiquetado propio cuando tú haces una etiqueta de alimentos, obligatoriamente tienes que tener la fecha de vencimiento, ¿sí? Pero no se maneja como medida de control para un peligro, porque en este caso no se toma ni como peligro químico, ni físico, ni microbiológico. ¿Listo? Ok, gracias. Con gusto. En la parte de medidas de control, por ejemplo, para peligros físicos tenemos lo que son tamizados, imanes, detector de metales, ¿sí? Por eso que peligro físico también son toda la parte de residuos si llegado el caso tenemos un equipo que esté generando algún tipo de residuo metálico, pues tenemos que poder detectarlo y eliminarlo del alimento, ¿sí? Tenemos también controles ambientales, esto más que todo en la parte de peligros físicos. Entonces recuerden que no podemos tener lámparas de vidrio ni ningún tipo de cosas quebradizas que puede llegar al alimento. Esto sobre todo lo que son las instalaciones, equipo y esto. Pero cuando nosotros hacemos nuestra revisión de peligros y decimos hay peligro de que se quiebre una lámpara, entonces posiblemente vamos a decir, no, la medida de control es que como nuestras buenas prácticas en revisión de instalaciones decimos que no se puede tener esto. Y con eso ya estamos diciendo que está controlado. ¿Sí? Aquí tenemos ya la determinación de los puntos críticos de control. Pero antes de esto, vamos a ver un ejemplito por acá. Denme un segundito. Aquí. Vamos a ver este ejemplo. Yo tengo aquí dos ejemplitos. Vamos a ver este, por decir algo. ¿Lo alcanzan a ver bien? Es que está un poquito clarito, pero me imagino que sí se alcanza a ver bien. Esta es una tabla de un ejemplo que encontré sobre un proceso de mermeladas, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a hacer aquí una revisioncita de cómo manejaron ellos eso. ¿No se ve? ¿No se alcanza a ver bien? Bueno, entonces vamos a manejar otro. Lo que sucede es que no aparece la tabla como tal en la pantalla, se quedó en el PowerPoint. Ah, bueno, vamos a ver, dame un segundito. Vamos a volver a ponerlo desde aquí. ¿Ahora sí? ¿O sigue Ahora sin sí. Ah, bueno. Listo, de eso que me pasé un pasito cuando estaba compartiendo. Listo. Ay, atrás. Aquí miren. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, como les dije, este es un proceso para mermelada. Entonces, ellos están recibiendo y seleccionando la fruta. Entonces, ellos dicen que tienen un peligro biológico, que es la presencia de patógenos en la fruta, que hay alguna posibilidad de que haya un E. coli en la fruta cuando la reciben, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque dicen ellos, ¿por qué puede haber ese peligro? Pues dicen que hay una posibilidad. Recuerden que todo eso son posibilidades, ¿sí? Son probabilidades. Que hay probabilidad de que haya una contaminación desde el proveedor, ¿sí? Entonces luego hacen un análisis. ¿Qué probabilidad hay de que realmente eso sea así? Dicen que es remoto y que la severidad de que alguien se consuma un E. coli es moderado. Entonces, y entonces hacen el análisis para ver si es significativo o no es significativo. Entonces dicen, como es remota la posibilidad y el E. coli, pues si bien no es enfermo, pero no es tan grave, entonces
severo, entonces dicen que el peligro no es significativo. Y entonces aquí no justifican que porque lo de la severidad y no, esa justificación es cuando ya estamos justificando porque realmente si es significativo o no es significativo. Aquí no lo justificamos porque ya decimos que no es significativo por el análisis. Pero ¿qué medida preventiva de control van a tener? Dicen que la recepción de la fruta se seleccionó por un control de proveedores. Ellos tienen un acuerdo de manejo de certificación y dice que con el control de proveedores ellos lo van a controlar. ¿Sí? Si nosotros hacemos este análisis así, ¿qué quiere decir? Que posteriormente, cuando vamos a hacer nuestra revisión, si es un punto crítico de control, por ejemplo, este producto biológico no lo vamos a analizar. No va a pasar por nuestro árbol de decisiones. ¿Por qué? Porque ya decimos que este peligro no es significativo. Posteriormente, tienen un peligro físico. Dice que puede haber astillas y piedras cuando llega el producto a la planta, ¿sí? Que también puede ser una contaminación del proveedor y que la probabilidad es alta, o sea, que es probable que ocurra y la severidad es seria, pues si alguien se come una astilla de madera, pues le va a hacer un daño alto. Entonces, que el peligro sí es significativo. ¿Por qué dicen que es significativo? Que porque el efecto en la salud del consumidor es seria y depende del tipo de materia extraña, ¿sí? Puede que la piedrita no tanto, pero la astilla de madera o la astilla metálica que de pronto puede haber ahí, puede llegar a ser seria en el consumidor. Tienen una medida de control, la inspección de la fruta en la recepción, pero ¿qué quiere decir esto? Que posteriormente, en la siguiente etapa, cuando vamos a determinar si es un punto crítico de control, este punto, que es el peligro físico, la recepción de la fruta, sí vamos a tener que pasarlo por el árbol de decisiones para poder evaluar si esto es un punto de control o si va a ser un punto crítico de control como tal. ¿Listo? Bueno, así sigue lo mismo con productos químicos, por ejemplo, que dice que puede haber una presencia de pesticidas, también del proveedor, que su probabilidad es baja, o sea, que es remota, pero la severidad es seria, ¿sí? Entonces, ese sí es un peligro significativo. También ellos dicen que ellos lo hacen con relación a la selección del proveedor, pero luego vamos a tener que analizarlo para ver si es un punto crítico o no es un punto crítico. ¿De acuerdo? ¿Entendieron cómo se maneja se ve claramente cómo se maneja el análisis de peligros? ¿Sí? Acuérdense, hacemos todo el listado y después de que hacemos el listado, entonces vamos a hacer todas estas partecitas. Decimos cuál es el posible peligro, vemos cómo es moderado, no moderado, si es significativo o no, justificamos y decimos cuál es nuestra medida de control. Así que esto vamos a hacerlo para cada uno de todos los puntos que hicimos nuestro análisis. ¿Sí? Y después de que tenemos esto, identificamos si es significativo o no es significativo, entonces, ahora sí, vamos a ver, sí, vamos a ver si es un punto crítico de control o no. Aquí, vamos a determinar cuándo es un punto de control, cuando hay alguna etapa con la cual estemos controlando el peligro. ¿Sí? Ya sabemos si hay un peligro y decimos qué etapa es. Este es un punto crítico. Ahora, si es un punto crítico de control, entonces vamos a decir que si en esta etapa se debe aplicar un control que sea esencial para prevenir o eliminar un peligro significativo a la inocuidad del alimento y que se lleve a un nivel aceptable para el consumidor. Entonces vamos a pasar a lo que es el árbol de decisiones. Este árbol de decisiones, hay varios árboles de decisiones. Este árbol de decisiones que tenemos aquí es el que se maneja, por ejemplo, por el CODEX. Sí, se puede. De todas formas, aquí están preguntando porque si la información se manda al correo. Para que sepan, estas capacitaciones son grabadas y posteriormente son subidas a YouTube
a través de la página de Suquimsa. Si quieren volver a revisar las capacitaciones en la primera parte, pueden ingresar ahí y retomar nuevamente el tema por si tienen alguna duda, ¿sí? De todas formas, se puede hablar con, creo que ellos también tienen la información técnica y entonces pueden disponer de ella posteriormente. Ok, como les dije, estas preguntas son las que se manejan en el Códex Alimentario, ¿sí? Tenemos varias preguntas, empezamos. ¿Existe una medida de control preventivo? ¿Sí o no? Entonces, si no, preguntamos, ¿es necesario el control en esta fase para la inocuidad? Si no es necesario un control para la inocuidad, entonces no es un punto crítico de control y hasta ahí llegamos, decimos que es un punto de control nomás. Si decimos que sí se necesita una medida de control adicional en esta fase, y miren que ya habíamos dicho que no tenía, quiere decir que tenemos que volver a modificar, tenemos que retomar el proceso y ver si se tiene que modificar esta fase o modificar el proceso, ¿sí? No podemos simplemente decir, sí, sí se necesita y dejarlo hasta ahí, no. Si hay alguna medida que necesita control y no lo estamos llevando a cabo y vemos que se requiere, quiere decir que esa fase está mal desarrollada o mal diseñada y tenemos que reevaluar nuestro proceso. ¿De acuerdo? Si vamos nuevamente a la pregunta 1, ¿existe alguna medida preventiva? Y decimos que sí, tenemos que ir a la pregunta 2. La fase está pensada específicamente para eliminar la probabilidad de la presencia de un peligro o reducirla a niveles aceptables. Si la fase está hecha exactamente para eliminarla, eso quiere decir, la respuesta es sí, es un punto crítico de control. De una vez ya definimos que es un punto crítico de control. Por ejemplo, ¿a qué fase está hecha directamente de esa? Cuando nosotros tenemos que es una fase, por ejemplo, que es detección de metales. Cuando nosotros tenemos nuestro producto ya terminado y lo pasamos por el detector de metales para, por ejemplo, ya el etiquetado. La fase de detección de metales está hecha como una fase específica para detectar un peligro o para poder posteriormente reducirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que la fase de detección de metales es un punto crítico de control, porque está hecha específicamente para esto, ¿sí? Para identificar un peligro como tal, ¿de acuerdo? Pero si la fase no está hecha específicamente para eso, entonces tenemos que ir a la pregunta 3. Por ejemplo, muchas veces nos equivocamos cuando decimos que tenemos una fase, por ejemplo, en lo que es el horneado de un pan. El horneado de un pan, si bien con la temperatura reducimos la contaminación microbiológica, el horneado no está hecho para reducir la presencia del peligro. Que lo reduzcamos en esta etapa es otra cosa, pero el horneado es para poder conseguir el pan como tal, como lo conocemos. Pues si no hacemos el horneado del pan, no vamos a tener pan, vamos a tener una masa. ¿De acuerdo? No está hecha específicamente para eso, pero sí lo podemos reducir. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la siguiente pregunta. ¿Podría producirse contaminación por peligros identificados por encima de niveles aceptables? ¿O podrían estos crecer hasta niveles inaceptables? Si nosotros tenemos una etapa en la que no hay una posibilidad de que crezca por encima a niveles inaceptables, entonces decimos que no es un punto crítico de control. Pero si decimos que puede llegar a, posterior a esta etapa, tener un nivel inaceptable, entonces tendríamos que pasar a la pregunta número 4. ¿Sí? Una fase posterior eliminaría los peligros identificados o reduciría su aparición probable a niveles inaceptables. Si no hay ninguna fase que después los elimine, quiere decir que es un punto crítico de control. Pero si hay una fase posterior que los va a eliminar, sí es un punto crítico de control. Entonces, teníamos, como les dije hace un momentico, tenemos el horneado del pan.
Si bien el horneado del pan no está hecho para reducir reducir en sí, o sea, no fue diseñada para reducir la contaminación microbiológica, pasaríamos a la siguiente pregunta. Si hay una fase posterior que, que vaya a eliminar este tipo de contaminación, no, lo estamos eliminando en esta etapa. Eso quiere decir que, como no hay una fase posterior al horneado, y llegado el caso no se hace bien y no se eliminan todas las bacterias en el horneado, puede llegar a tener niveles superiores que nos den un daño al consumidor y posteriormente afectar la inocuidad del producto. Eso quiere decir que sí es un punto crítico del control, pero no por el hecho de que sea la fase desarrollada para eso, sino porque posteriormente no vamos a tener otra fase que lo elimine, ¿sí? Entonces vamos a tener que saber cómo manejamos bien estas preguntas. Tenemos que saber cuáles etapas están hechas para qué cosa, para saber en qué pregunta vamos a identificar lo que es un punto crítico o que no es un punto crítico. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro esto? Estas preguntas a veces se ven fáciles, a veces se ven difíciles. Lo que tenemos que hacer es irnos preguntando nosotros mismos, bueno, ¿y qué pasa después? Bueno, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa si no lo hacemos bien? ¿O qué pasa si ni siquiera lo vamos a controlar? ¿Sí? Con esto nos vamos respondiendo a nosotros mismos para saber si podemos determinarlo como punto crítico o no. El proceso, aquí tenemos ejemplos, tenemos en un proceso de elaboración de embutidos de carne, ¿sí? La molienda de la carne tiene la presencia de fragmentos de metal, ¿por qué? Porque puede haber en la molienda, como tenemos un producto metálico, los equipos son metálicos, puede haber residuos de metal. ¿Existen medidas preventivas? Sí, hay una medida preventiva que es la revisión de los equipos, ¿sí? Entonces pasamos a la etapa 2. ¿La fase está pensada específicamente para eliminar la presencia del peligro? La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque la molienda no está hecha para reducir la contaminación por astillas metálicas, ¿cierto? Por partes metálicas. ¿Podría producirse contaminación con peligros identificarlos a niveles superiores? La respuesta es sí, porque llegado el caso, el desgaste de la maquinaria puede eliminar algún tipo de fragmento de metal y puede estar dentro del alimento. Hay una fase posterior para eliminar este peligro, el de los fragmentos de metal. No estamos en esta fase puede haber peligros biológicos, químicos o físicos, pero ahora mismo estamos evaluando el físico. Sí, porque luego hay un detector de metales. Por tal motivo, este no es un punto crítico de control. Por lo menos en la medida, en lo que es la presencia de un peligro de fragmentos de metal en la parte de la molienda, ¿sí? Esto, fíjense, verá, hicimos ya un análisis de punto crítico en la molienda de la carne y es relativamente sencilla. Tenemos que saber y conocer las probabilidades de que esto ocurra y saber cómo es que se manejan las etapas del proceso. Por eso es importante tener nuestros diagramas de flujo y saber qué etapa hacia qué cosa para poder saber si estas preguntas, si los niveles, si los peligros se pueden controlar en esa o en posteriores. ¿Listo? Entonces, después de que eliminamos o después de que detectamos si hay un punto crítico de control, tenemos que establecer los límites. ¿Qué quiere decir un límite? Un límite es un criterio para la aceptación o el rechazo, ¿sí? Tenemos que decir en qué parte está, hay o no hay, ¿sí? Se puede definir un límite como un parámetro, como les dije, químico, físico, en el que pueda manejarse el punto crítico. Muchos de los límites críticos están por satisfacer una exigencia reglamentaria o dentro de la misma planta. O sea, muchas veces a nosotros nos dicen, la cantidad de bacterias, como les dije, pueden estar entre este y este rango.
la normativa. Nosotros podemos definir nuestros límites por la normativa o podemos tener límites internos de nuestra planta. Por tanto, también muchas veces lo podemos definir por los límites que nos lo da nuestro comprador. Nuestro comprador nos dice, yo te acepto hasta tanto y tanto. Entonces nosotros tenemos que empezar a saber de cuándo a cuánto es esto. También muchas veces nos lo dan nuestros conocimientos, ¿sí? Nuestros límites también son controles de temperatura y tiempo. Nosotros tenemos que saber cuál es el tiempo que tenemos que tener y qué temperatura para poder obtener un buen proceso, por ejemplo, en una pasteurización. Entonces, nuestros límites dicen, de temperatura podemos estar entre tanto y de tiempo de tanto y tanto para obtener una correcta pasteurización. Los límites tienen que ser medibles, preferiblemente cualitativamente. Muchas veces hay cosas que son cualitativa o cuantitativamente, pero lo más recomendable es que sea cualitativa. Es preferible. No quiere decir que no se pueda usar la cualitativa. Muchas veces es de observación, podemos tener límites por cambios de color, muchas cosas de este tipo. Entonces, tenemos que saber y identificar cuáles son los límites, ¿sí? Vamos a ver aquí. Listo. Aquí tengo varios ejemplos de límites críticos. Tenemos, por ejemplo, enterobacterias patogénicas no formadoras de esporos en una pasteurización. El punto crítico era la pasteurización. El peligro es la presencia de enterobacterias. El límite crítico es a 72 grados Celsius, 161 Fahrenheit, por 15 segundos, como mínimo. Mire, aquí no es un rango, aquí estamos diciendo que como mínimo tenemos que llegar a eso. Fíjense que por debajo de eso no nos va a aceptar nada, ¿sí? Preferiblemente podríamos manejar un rango, pero si tenemos, no vamos a tener rango como tal específico de tal a tal temperatura, podemos tener valores mínimos. Es decir, que por arriba lo vamos a permitir, o sea, estamos en cumplimiento, pero pues también tenemos que saber en nuestros procesos cuáles son nuestros valores máximos, ¿sí? En fragmentos de metales más grandes de 0.5 milímetros. O sea que eso normalmente nos lo da uno porque la teoría nos dice que la severidad, que por severidad fragmentos de menos de 0.5 milímetros pues no va a afectarnos, o también no lo da la capacidad de detección que tiene nuestros equipos de detección de metales, ¿sí? Todo eso es lo que tenemos que ir evaluando. Tenemos, por ejemplo, aquí en la histamina, en la recepción, decimos que el nivel máximo permitido es de 25 partes por millón de histamina, la evaluación de la, por ejemplo. ¿Sí? Esto también está, por ejemplo, estos límites, como les dije, hay unos que nos lo da el proceso, hay otros que nos lo da la teoría con relación al daño en el consumidor, hay otros que nos los da la normativa. La histamina, por ejemplo, está por normativa, sabemos cuánto es lo máximo permitido en un producto como el atún o como un producto como el dorado, ¿sí? Tenemos que saber nuestros límites, tenemos que saber cómo los escogemos. También tenemos a los que en muchas empresas, esta exigencia no se maneja dentro del HACCP, pero tenemos límites operativos. Normalmente los límites operativos dentro de nuestra planta son un poco más estrictos. Los límites operativos que nosotros manejamos son casi como una forma de que tenemos para monitorear cuando llegamos al límite de que ya estamos llegando a nuestro límite crítico para poder llegar al caso tomar en consideración alguna medida de control o una medida correctiva más bien. ¿Listo? Si tenemos, por ejemplo, en un almacenamiento, un límite crítico puede ser máximo 5 grados Celsius en el producto y nuestro límite operativo máximo 4. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra planta, en teoría, manejamos siempre los 4 grados Celsius para evitar llegar al límite crítico. Pero entre 4 y 5 ya es una medida de alerta. Si nos pasamos del 5 ya quiere decir que tenemos una desviación. Errores frecuentes cuando establecemos los límites críticos. Cuando establecemos un límite crítico con un valor absoluto,
es muy complicado no siempre tener un valor absoluto, ¿sí? Por decir algo, si tenemos que la temperatura de refrigeración es 5 grados, entonces si tenemos 5,1, ya estamos fuera ya estamos en una desviación. Si tenemos un valor menor, 4,9, ya estaríamos en una desviación, y tener una temperatura exacta es muy complicado. Entonces ahí nosotros estamos casi que diciendo que en cualquier momento, cualquier pequeña desviación nos va a dar un problema, o vamos a tener que documentarla como una desviación del proceso, después de que ya podemos llegado el caso de estar en cumplimiento, pero como no lo establecimos correctamente, nos da este tipo de errores en la implementación ya como sigue el proceso, ¿sí? Ok, ya estamos en el siguiente principio del HACCP, en el cuarto, que es que tenemos que establecer un sistema de monitoreo del punto crítico. Ya dijimos cuál era el punto crítico. Dijimos cuáles era nuestro límite crítico, o sea, entre qué rango nos vamos a manejar para saber que nuestras cosas están bien hechas, están controladas. Y ahora vamos a ver cómo vamos a monitorear esos puntos críticos. ¿Qué significa? Que son observaciones y mediciones planificadas del parámetro de control que establecimos para ver si se están llevando correctamente o si estamos dentro de esos rangos, y ver si lo estamos registrando correctamente, ¿sí? Tenemos que medir esto lo hacemos para medir el grado de eficacia en el que opera el punto crítico. Nos da información luego suficiente para ver si analizamos tendencias, para ver cuáles son los resultados de nuestros monitoreos, para ver si podemos tomar acciones preventivas, evitar que sobrepasen los límites críticos, ¿sí? Si nosotros estamos monitoreando ¿cómo se dice? Frecuentemente podemos ver, por ejemplo, que se está disminuyendo mucho la temperatura de la pasteurización, estamos llegando a nuestro límite, pues no vamos a esperar a que se desvíe. Con el monitoreo estamos viendo una tendencia, podemos tomar una acción preventiva, ¿sí? Esa es la función del monitoreo, poder tomar acciones preventivas, saber que estamos en cumplimiento, ¿sí? Después, en el momento en que exista una pérdida de control del punto crítico, o sea, que se genere una desviación, nos salimos de nuestros puntos críticos, de nuestros límites críticos, vamos a tener ahí sí que aplicar una acción correctiva como tal. Entonces, ¿para qué monitoreamos? Ya les dijimos, monitoreamos un parámetro que está relacionado con el límite crítico para ver si estamos ahí. Tenemos diferentes tipos de monitoreo. Tenemos monitoreos de temperaturas, por ejemplo, en caso de un tratamiento térmico, temperaturas, por ejemplo, cuando hacemos almacenamientos en fríos. Tenemos mediciones de pH, si vamos a usar, si nuestra medida de control es tener cierta acidez para evitar un tipo de crecimiento microbiológico, entonces tenemos que verificar que realmente tenemos el pH que necesitamos de ese producto. Al medirlo, estamos controlándolo, ¿sí? Medir el grosor de un producto, si el grosor va muy relacionado, por ejemplo, con la temperatura, con el tiempo que vamos a necesitar para llegar a la temperatura interna, que va a eliminar algún tipo de microorganismo de ahí, entonces vamos a tener que estar monitoreando, porque si tenemos trozos muy grandes, puede que nos esté faltando temperatura. Si tenemos trozos más pequeños, puede que estamos deteriorando el alimento. Ese es el tipo de monitoreo que nosotros vamos a llevar, ¿sí? Tenemos que saber qué tipo de mediciones y qué mediciones sabemos que tenemos que hacer, pues nos lo da nuestro punto crítico. Si sabemos que el punto crítico es el control de temperatura y está entre tanto y tanto, pues ya sabemos que el monitoreo lo vamos a hacer con relación a la temperatura. Eso es lo que tenemos que establecer, ¿sí? Hay observaciones, hay monitoreos también visuales, revisión de tamices, inspección de materias extrañas en la recepción, por ejemplo, integridad del material de empaque, revisión del rotulado. Acuérdense que tenemos puntos críticos como el rotulado de alergeno, tenemos que hacer, monitorearlo. ¿Cómo vamos a monitorear que estamos
haciendo el etiquetado correcto, pues vamos y revisamos la etiqueta. Vemos que en el producto hacemos un muestreo, verificamos que dentro de nuestro muestreo todas las etiquetas vayan con su identificación, con su correcta información. Ese es el monitoreo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo se realiza? Pues obviamente tenemos que realizarlo. Si es monitoreo con equipos, los equipos tienen que estar calibrados, recuerden, tienen que ser precisos y eficaces, porque si tenemos productos que no están calibrados, podemos tener una desviación y no darnos cuenta. Y esto generarnos un peligro, ¿sí? Lo que usamos generalmente en plantas de alimentos son los que ya conocemos, termómetros, relojes, porque si tenemos tiempos, balanzas, medidores de pH, pHímetros, podemos tener medidores de humedad, equipos para análisis químicos. Recuerden, tienen que estar calibrados y tienen que estar con la persona que sepa manejarlos. Tiene que ser personal capacitado que pueda manejar este tipo de equipos. No solamente equipos, si es una revisión de tamices, por ejemplo, no necesitamos ningún equipo, es una inspección visual, pero la persona que esté haciendo esta revisión tiene que estar capacitada y tiene que saber en qué momento hay una desviación. ¿De acuerdo? ¿Con qué frecuencia se realiza el monitoreo? Pues la frecuencia lo vamos a tener que definir. Cada planta va a definir la frecuencia. ¿En qué se basa eso? En el tipo de equipos que tiene, en la frecuencia con la que produce, en el tipo de producto. No, pues, como les digo, cada cosa. Puede que una misma empresa sea pequeñita y fabrique pan. Puede que sea una empresa gigante, ya una panificadora enorme que produzca las 24 horas. El monitoreo va a ser diferente, cada una va a tener un monitoreo. Por eso es que el HACCP es personal, tiene que ser puntual de cada empresa. Si bien nos podemos basar en información de otros lados, tenemos que enfocarla a cada uno. No todos los equipos son lo mismo, no tenemos el mismo personal, no se manejan los mismos ingredientes. Bueno, puede que se manejan los mismos ingredientes, pero no van a ser los mismos proveedores, ¿sí? Entonces, es importante. Muchas veces tenemos monitoreos continuos, o sea, permanentes. Si tenemos un equipo de pasteurización, por ejemplo, este equipo nos lo va a estar verificando constantemente, o tenemos unos que nosotros vamos y hacemos la revisión. El monitoreo y la frecuencia con que hacemos el monitoreo tenemos que evaluarla para ver qué nosotros tenemos que tener en consideración, que si en algún momento hay una desviación del límite, se debe detectar lo antes posible para poder hacer alguna acción correctiva y oportuna, ¿sí? Si nosotros nos demoramos mucho en hacer un monitoreo, probablemente si hay una desviación, hay mucho alimento que pueda estar afectado. Tenemos que saber eso, cómo nos afecta. Si tenemos la posibilidad de hacer un monitoreo relativamente frecuente, mejor. Hay otros que no se requiere porque la probabilidad de que ocurra es muy baja y la afectación también pueda que llegue al caso ser baja. Entonces, eso es lo que nos va dando los criterios para definir nuestro monitoreo. Eso muchas veces va basado también en la experiencia, pero tenemos que saber justificar. Si nosotros ponemos una frecuencia de monitoreo y Ministerio de Salud, cuando hagan nuestro análisis y nuestra evaluación de nuestro HACCP, nos pregunte por qué el monitoreo tiene esa frecuencia, tenemos que tener un sustento y una justificación para poder definirles por qué hicimos esa frecuencia de monitoreo. ¿Listo? Medición de tiempo y temperatura, como les dije. El detector de metales, por ejemplo, es cada que pase nuestro producto por el detector. También la frecuencia con lo que lo hacemos puede ir variando, ¿sí? Puede que al principio cuando hicimos nuestro análisis pongamos una frecuencia, pero después de ver tendencias, después de un cierto tiempo de ir analizando nuestro HACCP, vemos que se puede ampliar los tiempos de monitoreo, pues lo vamos ampliando, lo podemos ir justificando con el análisis de los datos que tenemos. O si vemos que hay desviaciones con mucha frecuencia, podemos entonces reducir la frecuencia con la que hacemos el monitoreo.
Y entonces esto nos va dando de pronto unos mayores datos para que nosotros vayamos evaluando y poder de pronto tomar medidas con mayor facilidad. ¿Sí? Aquí les dije, la persona responsable del monitoreo tiene que ser una persona que sepa, pues que esté dentro de la planta y que sea encargada de la revisión del punto crítico. Puede ser de personal de la línea de producción, un operario, un supervisor, ¿cierto? Pero después de que se seleccionó para el monitoreo del punto crítico, tiene que saber que tiene que tener capacitación técnica para eso, comprender la importancia, tener facilidad para el monitoreo, tiene que saber documentar este monitoreo y tener la autoridad para adoptar las medidas necesarias como establece el plan HACCP e informar de inmediato este límite, ¿sí? Cuando hay una desviación, tiene que saber qué se va a hacer. Si es un operario y el supervisor es el que tiene que tomar la medida como tal, tiene que saber que en ese momento tiene que ir e informarlo para que se puedan tomar las medidas correctivas a la mayor brevedad posible, como lo establece el plan HACCP. ¿De acuerdo? Esto se tiene que registrar, tiene que estar en algún lado documentado. Si hay una desviación, también se tiene que documentar y posteriormente cuáles fueron las acciones correctivas y cuál fue su posterior verificación, ¿sí? Todos los registros de los puntos críticos, el punto crítico en sí tiene que estar con un formulario donde se especifica cuál es el punto crítico, cómo se controla, quién lo controla, con qué frecuencia, y tiene que llevar un registro donde se indica cada cuánto es el monitoreo y cuáles son los datos que da el monitoreo. ¿Por qué? Porque esto es como nosotros demostramos que estamos controlando este punto. ¿Listo? Obviamente tiene que llevar nombre y firma de la persona que hace este punto, esta revisión y este monitoreo. ¿De acuerdo? Seguimos seguimos a nuestro quinto principio del HACCP. Si se dan cuenta, miren que todos los últimos principios, los últimos tres principios, que son las medidas, los límites, el monitoreo, están enfocadas específicamente al punto crítico de control que identificamos. ¿Y cómo identificamos el punto crítico? Cuando hicimos nuestro análisis de peligros. Por eso es que es tan importante el análisis de peligros, porque si nosotros no sabemos identificar bien nuestro punto crítico de control, pues ya todo lo otro está enfocado solamente a eso. Eso quiere decir que esa es la parte básica. Y esto es todo casi que controlar el punto que identificamos con ese análisis. Así que recuerden que esa es una de las partes principales, ¿cierto? Después de que hicimos nuestro límite crítico y lo monitoreamos y estamos perfectos, tenemos que saber qué vamos a hacer en caso de que haya una desviación. En caso de que haya una desviación, tenemos que tener una acción correctiva. La acción correctiva es cuál es la medida que tenemos que adoptar cuando en el caso de un monitoreo se presenta una desviación. Tiene que estar predeterminada como tal. Tiene que haber un responsable para monitorear que pueda comprenderlo y ejecutarla en caso de que ocurra una desviación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos dejar al aire la acción correctiva. Nosotros no podemos decir, bueno, en caso de que haya una desviación, ay, pues ya en ese momento la persona verá qué hace. No, no podemos decir eso. Tenemos que identificar, tenemos que tenerla por escrito en nuestro plan. Tenemos que decir, en caso de que haya una desviación, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y dónde lo va a documentar? Esa es nuestra acción correctiva. Entonces, para la acción de correctiva, tenemos que decir, tenemos que analizarlo. ¿Cómo vamos a definir qué acción correctiva vamos a poner en ese punto? Tenemos que primero que todo decir, ¿por qué ocurrió el desvío? ¿Sí? Tenemos que haber
identificado cuáles son las posibles desviaciones. Tenemos una desviación porque se dañó el equipo, entonces si hay una desviación porque se dañó el equipo, entonces nosotros tenemos que decir, en caso de que sea porque el equipo quedó sin, qué sé yo, se dañó, entonces en ese caso la acción correctiva es parar el equipo, ver si hay que hacer un reproceso y llamar al técnico para que venga y haga la reparación. O si llegado el caso es porque el equipo de medición está dando problemas. Entonces, bueno, entonces tenemos que hacer es una calibración o tenemos que verificar de otra forma. Sí, tenemos entonces que haber analizado cuáles son las probables causas de las desviaciones para saber cuáles son las acciones correctivas que vamos a plantear. Podemos tener varias acciones correctivas porque puede que hayan desviaciones por diferentes causas. Entonces, eso lo tenemos que analizar para poder plantearlo en nuestro plan de tal forma que se genere una desviación por algún motivo de estos, podamos saber qué vamos a hacer en cada una de estas circunstancias, ¿sí? Decimos, ¿qué medidas se pueden tomar inmediatamente para retomar el proceso o controlarlo, ¿sí? Hay acciones correctivas que son puntuales en el momento y posteriormente tenemos que ver qué medidas tenemos que hacer para evitar que el problema siga ocurriendo, ¿sí? Tenemos que analizar, podemos tener varias partes. Una parte es, por ejemplo, parar el proceso y empezar a solicitar tal cosa, o pararlo y tomar posteriormente nuevas temperaturas, volver a revisar. Tenemos que decir qué pruebas se pueden realizar para evaluar la inocuidad del producto afectado o retenido. No solamente es evaluar, parar el proceso, sino que ver qué vamos a hacer con el producto que estuvo en el proceso en ese momento. Hay veces que podemos reprocesar, veces que no se puede reprocesar, ¿sí? Tenemos que saber qué se va a hacer. Eso tiene que estar documentado y tenía que estar previsto antes. Se tiene que identificar cómo fueron identificados todos los productos que han sido afectados. ¿Sí? Tenemos que saber que los verificamos con el tiempo. De tanto tiempo tuvimos tanta producción de eso. Tenemos que saber identificarlo. Si se va a reprocesar, tenemos que definir cómo vamos a garantizar que adecuadamente se llega a que el producto satisfaga con las características para que sea un producto inocuo. Si no se puede reutilizar el producto, ¿cómo se debería desechar? ¿Sí? Si vamos a desecharlo, tenemos que tener nuestro procedimiento estipulado de cómo lo vamos a desechar. ¿Sí? Dependiendo del tipo de desviación y su frecuencia, puede que sea necesario una reevaluación del análisis de peligros. Podemos de pronto tener que modificar algo de la parte de alguna de las etapas, ¿sí? Para que podamos fortalecer el plan Hazard, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que estar documentado en nuestro plan. Tenemos que definirlo y tenemos que saber quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Cuando hacemos nuestra acción correctiva, ya esto no es en el plan Hazard como tal, sino en el registro. Cuando tenemos que implementar una acción correctiva, es importante que registremos cuál fue la causa de la desviación, ¿sí? Si identificamos, decir, ¿por qué llegamos a esta desviación? ¿Cómo lo corregimos? Que en teoría va a ser lo mismo que teníamos planteado en el plan, pero tenemos que registrarlo. Se hizo esto. Tenemos que decir cuál es el seguimiento y la evaluación para ver si la acción correctiva estuvo correctamente hecha. Tenemos que indicar la fecha en la cual se hizo, la persona responsable. Y acuérdense que todo eso tiene que quedar registrado porque esto nos va a servir de apoyo en el caso de que vengan a evaluarnos o en el caso de que nosotros podamos demostrar cómo estamos llevando a cabo nuestros controles en nuestros puntos críticos, ¿sí? Ok, después
de que ya tenemos nuestras medidas correctivas definidas, ya tenemos nuestro plan HACCP. Todo eso lo que les acabo de comenzar es nuestro plan HACCP como tal. Ahora, después de que ya tenemos nuestro plan HACCP, tenemos nuestro sexto principio del plan HACCP, que es establecimiento de validación y verificación del sistema. Entonces, ya hicimos nuestro plan HACCP, ya tenemos todo documentado, tenemos cuáles son nuestros puntos críticos, lo definimos en qué parte vamos, monitoreamos, decimos que monitorea, decimos cuáles son los límites, definimos cuáles son nuestros controles, definimos qué vamos a hacer de nuestras acciones correctivas. Ahora vamos a decir, vamos a confirmar que esté correctamente hecho, ¿sí? Vamos a validar. ¿Qué vamos a hacer con relación a la validación? La validación consiste en que recopilamos información científica y verificamos que nuestro HACCP sea efectivo para la elaboración de productos innovadores. Eso quiere decir que vamos a revisar la documentación del HACCP. Todo lo que nosotros redactamos, hicimos, verificamos, vamos a validar, vamos a coger nuestros textos, vamos a revisar que efectivamente todo lo que nos dice ¿qué se dice? La literatura con relación a los peligros, nosotros lo tuvimos en cuenta y vamos a volver a evaluar todos nuestros procesos y ver que estén completos, que no nos faltó ninguna etapa, ¿sí? Eso es la validación. Vamos a verificar en la parte como en sí de la parte como documental, que esté correcta, que no nos saltamos ninguna etapa, que llevamos, que en todos nuestros límites críticos los tuvimos en consideración con relación a la información que teníamos, lo que lo documentamos, que lo dejamos inscrito en nuestro plan y que dejamos todo, como se dice, documentado. Ok, y con esto, en teoría, ya es válido, decimos que está correctamente hecho, ¿sí? Después de que lo validamos, que le dimos una revisión documental nuevamente a todo nuestro plan al que desarrollamos, lo vamos a verificar. ¿Sí? Validar es la parte documental. ¿Verificar qué es? Verificar es que vamos a ver en sí, si vamos a revisar permanentemente que todo lo que es el monitoreo y la implementación, vamos a ver si es eficaz, si nuestro plan corresponde realmente a lo que se está haciendo. O sea que la verificación ya es, como quien dice, in situ. Vamos a ir a ver si se están llevando a cabo los monitoreos. Los monitoreos, vamos a ver si están usando equipo que esté calibrado. Vamos a ver si se están llevando los registros. ¿Sí? Eso es la verificación. Se pueden utilizar diferentes métodos, procedimientos de ensayo para verificar. Vamos a ver si necesitamos hacer auditorías. Nosotros podemos tener auditorías internas donde vamos y verificamos que todo se esté llevando según lo que dice nuestro plan. Acuérdense, la auditoría es que la auditoría es verificar el cumplimiento contra una documentación. Si nosotros vamos a auditar nuestro sistema HACCP, quiere decir que vamos a ver si todo lo que dice en el sistema HACCP que vamos a hacer, lo estamos haciendo, ¿sí? Incluyendo los muestreos, vamos a ver si se están llevando los muestreos correctamente. Si el laboratorio se están llevando. Vamos a hacer verificación de que el personal tenga conocimiento del HACCP, si la persona que está haciendo el monitoreo tiene conocimiento de qué hacer en caso de una desviación, ¿correcto? Eso es la verificación del sistema. Vamos a ver que esté funcionando correctamente. Entonces, vamos a hacemos como muestra ahí la gráfica, hacemos una validación, o sea, la documentación, monitoreamos, verificamos, y si llegado el caso hay desviaciones en estas verificaciones, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos y hacemos una revisión del plan HACCP, lo documentamos nuevamente, y así posteriormente volvemos y hacemos todo. Esto es un ciclo, eso es una mejora, así es como se hace en todos los sistemas de gestión. Es una mejora continua, tenemos que ir cada cierto tiempo revisando, verificando para ver que esté todo en cumplimiento, ¿sí? Y que nos sirve para lo que lo hicimos.
¿Para qué hacemos todo esto? Para obtener alimentos inocuos. Eso quiere decir que después de hacer todo esto y de verificar todo esto, tenemos que ver que efectivamente nos está sirviendo para eso, que el producto después, cuando estamos verificando, nos está saliendo perfectamente, nos está saliendo con las características que necesitamos, ¿sí? Porque la idea de hacer un hashtag no es solamente el cumplimiento con la normativa. Ah, porque el Ministerio de Salud me lo pide, entonces tengo que hacerlo y lo hago y lo dejo allá guardado y lleno los formularios porque se los tengo que hacer y porque es que me lo pide salud. No, no es solamente eso. Obviamente salud sí nos lo pide porque es obligatorio. Yo lo sé, pero, y usted lo sabe, pero la funcionalidad del HACCP es obtener alimentos inocuos. Eso quiere decir que a la final es para que nuestros productos salgan bien. Si nuestros productos salen bien, quiere decir que nuestro HACCP está funcionando. Actividades de verificación que pueden usarse, como les dije, las auditorías. Hay auditorías internas, hay auditorías también de ministerios de salud, hay auditorías de parte de nuestros compradores. Los compradores pueden venir a auditarnos, ¿sí? Las verificaciones de los equipos, de instrumentos y calibración, toma de muestras, análisis de reclamos recibidos por el consumidor. Muchas de las verificaciones que nosotros hacemos son las opiniones de nuestros consumidores, ¿sí? Si vemos que nos llegan varios reclamos, no, mira que es que el producto me llegó así, tenía problemas, eso nos da, ¿cómo se dice? Esto nos da información para ir a verificar si es que estaba pasando algo en nuestro hashtag, qué pasa en nuestro proceso, que estamos teniendo desviaciones, ¿sí? ¿Por qué no las hemos identificado? ¿Por qué salió producto que estaba con problemas? Si hubo una desviación que no pudimos poder identificar, ¿sí? Todo eso nos va dando información y vamos validando nuestro sistema. La frecuencia de los procedimientos de verificación debe programarse de manera que permita cumplir con el objetivo, ¿sí? No quiere decir que vamos a verificar una vez al año porque la norma nos dice que tenemos que verificar una vez al año. Tenemos que saber que tenemos que hacer una verificación para que nuestro HACCP esté en cumplimiento, ¿sí? Entonces ya tenemos que ver si vamos a verificar todo de una vez, si vamos a cada mes vamos a verificar una cosa distinta. La idea es que podamos obtener el producto final inocuo, ¿sí? Y tenemos que saber que tenemos que controlar. El tiempo que transcurre entre una actividad y otra de verificación, pues nos da el grado de confianza de nuestro HACCP, ¿sí? Si entre verificaciones y control de nuestras verificaciones, pues si empezamos a verificarlo con frecuencia y nos damos cuenta que todo está saliendo muy bien, nos da confianza en nuestro HACCP. Si lo verificamos una vez al año y nos damos cuenta que estamos haciendo todo mal, pues probablemente quiere decir que nuestro HACCP no está siendo confiable, ¿sí? Entonces tenemos que tener esto en consideración y tenemos que poder determinar cuándo lo tenemos que hacer y con qué frecuencia. Eso también lo tenemos que justificar, si no es solamente el cumplimiento. De igual forma tenemos que hacer una verificación integral. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que verificar completamente nuestro HACCP. Perdón. Tenemos que verificar nuestro HACCP, por lo menos deberíamos verificarlo una vez al año, ¿sí? Tenemos que ver que esté funcionando completamente. Tenemos que hacer validaciones y verificaciones nuevamente cuando tenemos ciertos cambios, ¿sí? Esto sucede cuando, por ejemplo, hay información dentro de la cadena de comercialización o que generen un riesgo para la salud. O sea, quiere decir, por ejemplo, si hay una norma nueva donde nos están incluyendo un peligro adicional, tenemos que cambiar nuestro hashtag o no cambiarlo, pues evaluarlo nuevamente a ver si estamos en cumplimiento. Si hay cambios en las materias primas y formulación del producto, tenemos que evaluarlo otra vez, revisarlo. ¿Por qué? Porque puede que estemos ingresando nuevos peligros al proceso. Si hay un cambio en una tapa, si hay un cambio en el diseño de las instalaciones o el medio ambiente, porque acuérdense, muchos de los peligros los controlamos con las medidas de control que están en nuestros prerequisitos. Si nuestras instalaciones cambian, probablemente todos nuestros prerequisitos han cambiado. Bueno, el prerequisito como tal, no, de pronto es que hayan cambios en el en ellos que digamos, que documentarlos, ¿sí?
Eso es importante tenerlo en cuenta. También si hay cambios en el equipo, si hay cambios en los procedimientos de sanitización, si cambiamos nuestro envase, nuestro embalaje, pero recuérdense que el embalaje también tenemos que haberlo analizado, así como analizamos los peligros provenientes de las materias primas y los ingredientes, también tenemos que analizar los peligros que proporcione el empaque. El empaque nos puede dar un peligro químico, puede haber una migración de algún componente al producto, tenemos que saber eso, tuvimos que haberlo analizado, ¿sí? Cambio de las responsabilidades del personal, porque si llegado el caso ya no es el supervisor, sino el personal de plan el que va a analizar nuestro punto crítico, tenemos que haber hecho una validación nuevamente del plan, hacer la corrección y documentar y capacitar al personal. Cambio la legislación, cambio requisitos a terceros si nosotros estamos, si por ejemplo nosotros estamos exportando o es una materia prima que viene del exterior, como tal. Por último, tenemos que establecer un sistema de documentación. ¿Qué quiere decir? El plan HACCP tiene que estar documentado. Ya los hemos dicho 1000 veces antes de comenzar eso, cuando hablamos acerca de las funciones, de las etapas previas antes de ser en HACCP, que teníamos la elaboración de los prerequisitos, varias etapas como el diseño de la descripción del producto, la elaboración del flujo, la parte del diseño de planta, todo esto tuvo que haberse documentado. También tuvimos que haber documentado el análisis de peligros, tuvimos que haber documentado el plan HACCP. Esto tiene que tener suficiente información para que nosotros podamos sustentar todo lo que nosotros hicimos, ¿sí? Debe ser suficiente para demostrar que el establecimiento realiza todos los controles al sistema, ¿sí? Tienen que ser claros y eficaces y precisos. ¿Qué documentos tenemos que tener? Como mínimo deberíamos tener. Tenemos que tener el análisis de peligros, la determinación de los puntos críticos, la determinación de los puntos, de las medidas correctivas, los procedimientos para productos no conformes, o sea, qué vamos a hacer en caso de que haya una desviación, qué vamos a hacer con ese producto, procedimientos de verificación, documentos que respalden la validación. Como les dije, también deberíamos tener la documentación de nuestros prerequisitos y la documentación de los procesos previos. También tenemos que tenerlos como mínimo para el HACCP. Eso es como documentación y como registros. Dentro de nuestros registros tenemos que tener las actividades de monitoreo, como mínimo, o sea, como mínimo, las actividades de monitoreo de los puntos críticos, los registros de desviaciones y acciones correctivas, los procedimientos de verificación aplicados a las evaluaciones del plan HACCP y a las modificaciones. Eso quiere decir que si hicimos alguna modificación del plan HACCP, tuvimos que haber llevado un registro, analizado, documentado eso. Tenemos que tener los registros que nos manden nuestros proveedores. Si tenemos análisis de esos registros, si tenemos formularios que llevamos durante el proceso, todos los registros que llevemos, tenemos que manejarlos. Tienen que ser sencillos, eficaces y fáciles de manejar por el personal. Tenemos que haber capacitado a nuestro personal para el manejo de todos los registros que vamos a conllevar. El tiempo que tengamos almacenados nuestros registros tienen que ser válidos, ¿sí? Normalmente es mínimo 1 año para productos perecederos. Si tenemos un producto que tenga una vida útil de 5 años, por decir algo, no podemos eliminar nuestros registros al año. ¿Por qué? Porque si tenemos un producto que va a estar en el comercio durante 4 o 5 años, en algún momento pueden darnos un problema, nos pueden llegar a una desviación y pueden solicitar información de que tengamos de trazabilidad de esto. Tenemos que tener esta información. Eso quiere decir que la frecuencia o el periodo que nosotros tengamos para almacenar los documentos y los registros tiene que ser acorde al proceso y al producto que nosotros tengamos. Entonces, esto tenemos que documentarlo, tiene que ser justificable estos periodos, estas frecuencias, y eso nos va a dar entonces la definición de
cuándo son, cuánto tiempo lo vamos a dejar almacenado, por qué y dónde lo vamos a ir almacenando, ¿cierto? Ok, este creo que es ya. Hasta aquí llega nuestra información sobre los principios del HACCP y el plan HACCP como tal, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar en un momentico cómo, aquí, cómo se ve un plan HACCP. Denme un segundito. Capacitación de ejemplos. Vamos a hacer aquí cortico porque ya estamos como corticos de tiempo. Se ve, ¿cierto? Se ve la diapositiva, ¿cierto? Vamos a ver. Este es el árbol de decisiones. Aquí, mire, esto es un plan HACCP. Esa es la que tenemos que llevar. Mire que llevamos. Llevamos el punto crítico que ya definimos con nuestro árbol de decisiones. Decimos cuál es el peligro. Tenemos un límite crítico. Aquí teníamos recepción de fruta. El peligro era pesticidas superiores a los niveles permitidos. El límite crítico es la cantidad más. Ellos tenían tebacunazol en durazno y damasco menor o igual a 1 miligramo por kilogramo. ¿Cómo lo vamos a monitorear? Vamos a monitorear con un informe de laboratorio que nos entrega nuestro proveedor si está en cumplimiento con eso. ¿Cómo lo vamos a verificar? Visualmente. ¿Por qué? Porque vamos a verificar desde la llegada y antes de la descarga de la fruta. ¿Quién lo va a hacer? El encargado de la recepción de la materia prima. Ese es el monitoreo, acuérdense. Tenemos límite crítico, luego generamos un monitoreo, o sea, que decimos cómo lo vamos a controlar, quién lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace. Posteriormente, ¿cuál va a ser la acción correctiva? Si el encargado de la recepción de la materia prima detecta una, debe rechazar, ¿sí? Y se rechaza la descarga hacia los silos. El camión abandona el recinto de descarga y se informa al proveedor del establecimiento que hubo una causante de fallo. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí dice exactamente qué es lo que vamos a hacer en caso de que haya una desviación. ¿Cómo vamos a verificar? Verificamos los registros de monitoreo. Revisamos qué se ha hecho durante las acciones correctivas. Y adicionalmente verificamos con un análisis de laboratorio cada cierto tiempo. Decimos, una vez al año se envía una muestra de laboratorio de un producto para determinar si realmente cumple con los niveles de vacunazol. ¿Qué quiere decir? Que si bien estamos haciendo nuestro monitoreo con los certificados de análisis que nos da nuestro proveedor, nosotros internamente vamos a mandar a hacer uno para verificación del cumplimiento, ¿sí? ¿Y qué registros llevamos? Llevamos registros de monitoreo, registro de acciones correctivas, carta de los proveedores, registro de análisis de laboratorio, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí está todo lo que dijimos en nuestra parte o nuestros 7 principios del HACCP. Esto es un plan HACCP. Hicimos nuestro análisis de riesgos y llegamos aquí a nuestro plan. Y con nuestro plan es que nosotros vamos a demostrar que estamos en cumplimiento con todo. ¿Sí? Aquí tenemos otro, por ejemplo. Este era de un producto de un atún que tenía revisión de histamina, en el caso del embalaje. Aquí, espérense, cuando nosotros hacemos nuestra determinación de puntos críticos, luego en nuestro diagrama de flujo debemos identificarlos para que cuando las personas lo revisen puedan saber dónde hay puntos críticos. Esta es, por ejemplo, otra forma de plantear un análisis HACCP, ¿sí? Tenemos nuestro punto crítico. ¿Cuál es nuestro punto crítico? Es recepción, o sea, la parte de la recepción del atún. El peligro es la formación de escombrotoxina o histamina. El límite crítico es
que, por ejemplo, ellos reciben el producto y el producto no estaba más de 12 horas a cierta temperatura. Entonces, ¿cómo lo monitorean? Con registros del barco que conlleve la fecha y la hora de la captura y el enfriado. ¿Cómo lo hacen? Con la revisión de los registros del barco. ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hacen? Con cada lote. ¿Quién lo hace? Con el supervisor lo revisa. Y llegado el caso, la medida correctiva es que si ellos no tienen registros y se verifican, por ejemplo, que está con productos superiores a más de 50 partes por millón de histamina, entonces se rechaza el lote. ¿Sí? Bueno. Al final estábamos viéndolo, Alison, si vieron los ejemplos. Este es el plan HACCP en sí que se maneja, pues, y que todos manejamos en este momento con las normativas que nosotros tenemos. Aquí ya se acaba lo que es la capacitación. Sí, correcto, fueron tres ejemplitos. Espero que les haya servido, que tengan suficiente información para que puedan basarse y puedan hacer una revisión de lo que ustedes tengan en cada una de sus plantas.